Gracias, Audiópolis. Nuevamente nos encontramos en clases. Hoy es feriado, pero igual nosotros nos seguimos capacitando en esos espacios que nos permiten poder compartir no solamente desde la perspectiva, desde la práctica, como lo bien han indicado, yo litigo en este tema, derecho de familia civil, y sobre todo en este tema que a veces nos causa mucha confusión, ¿no? Ustedes habrán podido o de repente van a poder desarrollar ya algunas sesiones para poder atender este sistema nacional de esta lucha frente a la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, ¿ya? Sin embargo, esta ley, esta 30364, con las últimas modificatorias, nunca hay que olvidar, ¿no? Nos permite poder tener un alcance mayor de cuáles son todas estas entidades, todas estas autoridades por las cuales finalmente se puede canalizar una denuncia de violencia física, psicológica, sexual, patrimonial, económica, ¿ya? Y dentro de cada una de estas entidades, miren ustedes, este sistema del que siempre hablamos se ha encargado de poder establecer ciertos principios, criterios y lineamientos para que de manera homogénea una denuncia de esta índole pueda ser tratada desde dos perspectivas, desde la autoridad que recibe la denuncia y desde la víctima que finalmente puede optar por estas vías, ¿no? Nosotros, por lo general, siempre vamos a conocer el tema de la comisaría, el tema de repente del SEM, el Poder Judicial de manera directa, ¿no? Son entidades que finalmente la 3364 ha establecido como aquellas entidades quienes van a recibir la denuncia. Sin embargo, esto no exime a otras entidades que quedan con esta 3364 obligadas también a poner en conocimiento algún hecho de violencia que llegue en el ejercicio de sus funciones, ¿no? Ahí vamos a hablar, vamos a llegar en el momento en el que, por ejemplo, el personal de salud queda en la obligación bajo responsabilidad, incluso de poder ser denunciados por delitos de omitir esta denuncia, ¿no? Si es que ellos tienen conocimiento de alguna víctima que llega, por ejemplo, a un establecimiento de salud y que es evidente, ¿no? Ahora, mucho ojo clínico ahí, ¿no? De repente las enfermeras, los médicos podrán evidenciar las características de las agresiones con las que puede llegar una persona. Porque, ojo, no necesariamente, ¿no? Todas las víctimas desean, ok, ¿sabes qué? Esto lo quiero mantener en el interno y pues me voy a la clínica nada más y nadie se tiene que enterar de que he sufrido alguna lesión que es notoria y que es visible. Entonces, la 3034 no discrimina y no dice solamente los del sector de públicos van a hacer la denuncia. Dice personal de salud, ¿no? Médicos, enfermeros, auxiliares que puedan ver, que puedan evidenciar un hecho de violencia. ¿Por qué? Porque en la mayoría de casos, pues las personas o las partes agraviadas no desean pasar por todo el trámite que les puede competir realizar o formalizar una denuncia de esta naturaleza, ¿no? Hay otro sector que se suma de manera muy importante y que tiene, creo yo, también es un público objetivo, vamos a llamarlo así, el tema del Ministerio de Educación. ¿Por qué? Porque aquellos docentes en niños, niñas y adolescentes, ¿dónde pasan los niños, niñas y adolescentes mayor tiempo? En las escuelas, dentro de los centros educativos. Entonces, si hay ciertos signos de alerta, de alarma, que pueden evidenciar que este niño, niña, adolescente esté siendo víctima de violencia. Y para mala suerte, siempre digo, siendo dos grupos vulnerables a mi consideración, mujeres y niños, niñas y adolescentes, estos pequeños pues no tienen otra persona, sino que sus propios responsables, sus representantes legales, son quienes están ejerciendo violencia en su agravio, ¿no? Entonces ahí, ojo, atención, yo a veces digo, cómo es que una tutora o un profesor no se percata de ausencia continua, de faltas reiteradas, de un bajo nivel académico, ¿no? A veces los niños van muy cubiertos. Hay características propias, dependiendo de la edad de los pequeños, que nos hace
eh, poner en alerta qué está pasando con este pequeño, qué está pasando dentro del círculo de este niño, niña y adolescente. Doctora, pero ¿sabes qué? Lo que pasa en el colegio, lo que pasa en la casa es problema de la familia de Pedrito. No, nosotros como Estado parte de convenios internacionales, hemos tomado esta obligación, hemos tomado este compromiso de que la problemática de la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, haciendo la indicación del grupo vulnerable, niños, niñas y adolescentes, ya no se trata de una problemática circunscrita, ni siquiera nacional, ¿no? Es un atentado, es una afectación a la dignidad humana. Entonces, miren ustedes con esta perspectiva un poco más amplia, viendo, o sea, traspasando fronteras, que el Estado peruano deja de ver este problema de una víctima de violencia como si fuera pues de el problema en la comisaría de Ate. No, este problema de la comisaría de ATE, esta denuncia que se ha presentado en la comisaría, tiene un trasfondo. No, nosotros, Estado peruano, parte de la Convención Belén do Pará, por ejemplo, está obligado a poder instaurar, a poder implementar políticas públicas a todo nivel, ¿no? Para que finalmente pues se pueda hacer la lucha. Entonces, esta denuncia pequeñita o este problema, este flagelo que presenta el niño A, B, C o la señora o el señor dentro del grupo familiar, ya deja de ser solamente el problema de esta familia, ¿no? Es, lo ha establecido así, es una problemática que atenta, que afecta los derechos humanos y el derecho sobre todo a la dignidad de cualquier persona. Entonces, miren ustedes la perspectiva gigantesca, ¿no?, que tiene esta problemática. Entonces, para estas entidades se les marca ciertos lineamientos. No es que, bueno, el Poder Judicial va a trabajar bajo su forma, bajo su criterio, interpretando la 3364 como desee, mientras el Ministerio también va a hacer su protocolo de atención de manera distinta. Pese a que cada institución lo tiene, ustedes van a poder ver que todos los protocolos, los del CEN, del Ministerio Público, por parte del Poder Judicial, la misma policía, tienen principios y lineamientos para poder atender esta víctima. Es como que en el Código Procesal tenemos el título preliminar, ya en el título preliminar están todos los principios que van a regir el proceso. Lo que no encontremos en el articulado, vamos a ir a los principios, al título preliminar, ¿no? Porque se supone que esos principios rigen el proceso, ya, lo mismo. Entonces, estas entidades públicas no pueden escapar, no pueden apartarse de estos principios que la norma, la 3364, juntamente con otros protocolos, otras normativas ya de carácter administrativo, les van indicando que tienen que seguir, ¿ya? En todo caso, miren ustedes, donde se efectúe la denuncia, porque es lo que generalmente pasa, ¿ya? La entidad que vaya a poder recibir tiene que evitar ciertos, o en todo caso tiene que comportarse de cierta o cual forma. Primero, evitar, miren, el funcionario o el personal que va a atender a esta agraviada, se le exige la- una especialización. ¿Qué quiere decir? Todo el órgano jurisdiccional que atiende temas de violencia contra la mujer integrantes del grupo familiar, no solamente debe de tener, por ejemplo, en mi caso, la especialidad de abogado, no, yo debo tener cursos especializados en enfoque de género, cursos especializados en maltrato infantil, cursos especializados en esta problemática. Entonces, esta exigencia se replica en todos los funcionarios. Ustedes han visto que en las comisarías está la comisaría sección familia, ¿no? Y el que te atiende, el efectivo policial que te atiende, es un efectivo policial que debería estar capacitado, ¿no? Bajo los lineamientos, bajo los principios de esta 3364. Entonces, quiere decir que si llegan dos víctimas, por ejemplo, una que ha sido agredida, no sé, en la calle, le quisieron robar y se pelearon, y viene una víctima de violencia
porque el esposo, porque de repente algún integrante del grupo familiar la ha agredido, la atención que, que se espera de este funcionario sea diferenciada, ¿no? ¿Qué quiere decir? Muchísima. Creo que a veces es lo que queja un poquito en la formación del personal de la policía. Mucha empatía, tratar a esta víctima con el mayor de los cuidados y, por ejemplo, una de estas cosas, evitar estos comentarios que puedan justificar los actos de violencia en su agravio. ¿Qué es lo que pasa? Llega, por ejemplo, hombre y mujer, ¿ah? Ojo, la 3034 no es que excluya a los varones porque existe en minoría, en un número muy pequeñito, ¿no? Algunas agresiones en agravio de varones. Sin embargo, vamos a ser claros y vamos a ser transparentes en que la 3034 reúne todos los esfuerzos para poder combatir, ¿no? Este flagelo que ha venido arrastrándose históricamente, ¿no? Lamentablemente, el grupo mujeres es un grupo vulnerable y por la condición de tal, ¿no? Históricamente ha venido siendo flagelada, atentada en los derechos básicos, en los derechos fundamentales, ¿ya? Entonces, es distinto, es curioso o a veces, en casos excepcionales, que se pueda, agresiones contra varones puede haber, porque entre violencia familiar y conflicto familiar, porque es lo que siempre se mezcla, pueden existir. Pero ¿por qué no encuadra? ¿Por qué no encaja? No, algunos, doctora, ninguna denuncia en agravio de un varón va a prosperar. Probablemente no prospere, ¿no? Lo vayan a derivar de repente por el tema de faltas, porque la intención de la norma es poder escarbar, entrar en estos patrones tan incrustados en nuestra sociedad, ¿no? Estos estereotipos de género tan enraigados en nuestra sociedad para poder cambiar, para poder deconstruir lo que por generaciones nos han enseñado que en la condición de mujer, pues necesitamos o en todo caso hemos visto atropellados nuestros derechos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Llega la agraviada y lo primero que se encuentra es un comentario como el que a veces escuchamos. Ay, ¿qué habrás hecho? Pues, ¿no? ¿No les ha pasado? ¿No? Y ojo, ¿ah? Siempre tomo de ejemplo el tema en la comisaría de personal femenino. Ya yo lo tomo en cuenta porque no es que le hablo de hace 1000 años, no, de un caso, cuando recién se estaba, no, es un caso fresquito que acompañas a la víctima, ella mujer, y lo primero que le dicen, ay, ¿qué habrás hecho? Pues, ¿no? O ¿por qué no te dedicas a cuidar a tus hijos? O ¿por qué dejas, o sea, mira la edad que tienes, ¿por qué no te dedicas a cuidar a tu hijo y deja de estar buscando pareja? ¿No? Hacer comentarios que vayan a poder justificar, bueno, por eso te ha pegado, ¿no? Esos comentarios son los que al día de hoy, pese a que se entiende que, que este personal cuenta con esta capacitación, todavía se pueden ir escuchando. Entonces, miren ustedes, si esto ocurre cuando la víctima a veces, de repente contando con los medios o porque sabe que se va a enfrentar a una situación que no es cómoda para nadie y necesita de repente el apoyo y no tiene otra red familiar más cercana, ok, voy a ir con abogado, con patrocinio particular, ya. Imagínense ustedes que con patrocinio particular escuchemos esos comentarios. Entonces, de inmediatamente a ver su oficial un momento, ¿no? Hacerle saber, hacerle entender de que uno, sus comentarios están de más, de que dos, que se puede ganar un procedimiento administrativo, ¿no? Porque ella no puede emitir opinión personal, ella no puede estar juzgando ni justificando. Ella tiene que hacer el trabajo. ¿Y cuál es el trabajo? Recibir la denuncia, ¿no? Y dentro de ese trabajo se entiende que también su propia capacitación le permitiría poder escuchar de manera un poco más empática a esta víctima, ¿no? Para que no minimicen el problema. Oye, pero otro tema. Pero ¿estás segura que vas a denunciar? Porque no sea, si lo denuncias, mira, le vas a generar problemas y de ahí ¿quién paga la pensión de tu casa? Bueno, yo que tú lo evalúo, ¿no? Cuando es claro que nosotros podemos advertir que de repente esta víctima en un momento de valentía
agarra y decide cortar este círculo de violencia y decide hacer la denuncia, ¿no? Otro, debe garantizarse que no haya contacto con la persona agresora en el marco de la recepción de la denuncia, ¿no? En las audiencias o en las investigaciones o en otros espacios. ¿Qué es lo que pasa? Llega generalmente cuando se da en el momento y las dos partes, si es que es flagrancia, pues las conducen a la comisaría, ¿no? Entonces, el policía, el efectivo policial o nosotros mismos cuando estemos atendiendo o haciendo el patrocinio, necesitamos exhortar o necesitamos exigir que la víctima no esté compartiendo el mismo espacio. Sí, doctora, pero en las comisarías es que no se da. Sí, es cierto, ¿no? Estructuralmente, ¿no? Los ambientes en la comisaría, los ambientes en el SEM a veces no se prestan para poder tener ambientes separados y estamos, o sea, nosotros los abogados nos tenemos que poner en el medio, ¿no? Para que al menos la víctima pueda sentir, entre comillas, mayor calma, mayor tranquilidad al momento de dar su denuncia. ¿Ustedes creen que podría ser? No, ¿no? Porque el otro te está mirando ahí. Y si no hablan, porque miren lo que hacen, ¿ah? No hablan nada, pero están con las señas, ¿no? Están entre las, o sea, están sentados, están enmarrocados, ¿ah? Miren, a mí me ocurre, están enmarrocados porque en flagrancia los han detenido, están enmarrocados y hacen señas obscenas, ¿no? En agravio de la víctima. Entonces, miren ustedes eso. Claro, sí, doctora, pero no podemos evitar, pues, ¿no? O sea, hay formas. Yo he tenido personal efectivo que muy diligentemente al señor, por ejemplo, doctora, por favor, que la señora se siente acá, que se esté mirándome para que no lo vea pasar, ¿no? ¿Por qué? Porque el hecho también de poder haber de repente que es su pareja, verlo enmarrocado, pues puede decir, uy, no, ¿qué le estoy haciendo? Que lo he escuchado, ¿no? Doctora, ¿qué le estoy haciendo? ¿Qué le van a hacer? ¿Y cuánto tiempo? Entonces, la víctima de repente por ahí se desanima en hacer o de repente cambia la versión, ¿no? Entonces, hay personal muy de la policía que también mm, notoriamente puede ejercer este trabajo y evitar en todo momento que compartan un mismo ambiente físico, al menos físico, ¿no? Para que tanto la declaración de la víctima sea la más espontánea posible y, ojo, dependiendo de la gravedad, estamos hablando de adultos, dependiendo de la gravedad, si son niños, niños de adolescente, en todo caso, procurar o esperar que esa declaración se dé dentro de las condiciones necesarias. Por ejemplo, si niños, niñas y adolescentes, esperar que se programe la cámara GESE, ¿no? Para que el pequeño no se le revictimice y el mismo principio aplicaría también para esta adulto, mujer agraviada. Garantizar la privacidad de la víctima al momento de tomar la declaración, ¿no? Si bien es cierto acá juegan, digamos, eh, podríamos entender que se contraponen derechos, ¿no? La víctima va a dar la declaración y tenemos al abogado, ¿no? Del presunto agresor, que en su derecho de defensa, él puede solicitar la participación en la misma. Esa participación, si esa persona o la solicita, solicito participar en la declaración de la agraviada. ¿Por qué? Porque defensa técnica tengo que escuchar qué es lo que dice para efectos de que mi patrocinado también pueda dar una declaración acorde con lo que diga la víctima, con los hechos o finalmente cómo vaya a ser su defensa, su teoría del caso, ¿no? Entonces, esta privacidad, esta comodidad, hay que explicarle a la señora que por derecho de la otra parte, ¿no? El abogado va a estar ahí. Y ojo, como abogados de los presuntos agresores o las presuntas agresoras, también nos tenemos que corregir. Acá nos olvidamos de, o sea, de ese ímpetu de, ¿no? De a la pregunta, ser así muy insidiosos en las preguntas. ¿Por qué? Porque uno, quien va a dirigir, o es el policía y de repente está la fiscal, dependiendo en qué momento se dé, puede ser, como les digo, en flagrancia o con posterioridad, ¿ya? Entonces, para poder hacer que la otra parte tampoco no sea muy agresivo, ¿no? Muy revictimizante al momento de hacer alguna pregunta. Ojo,
hablamos dependiendo de la etapa en la que nos podamos encontrar, haciendo la aclaración, ¿ya? Llevar a cabo los procesos en un plazo razonable. Esta 30.364 nos establecía, dependiendo del riesgo, de la ficha de valoración de riesgo y dependiendo del resultado que daba esta, nos establecía ciertos plazos. Y de acuerdo al riesgo, se daba cierto plazo y por tanto la medida de protección. Esta gradualidad, ¿no? En tema de tiempo y en tema indistintamente del nivel de riesgo que pueda salir, nos, nos la suprimen un poco con la última modificatoria, ¿ya? Si ustedes revisan, las medidas de protección son otorgadas dentro de las 24 horas. ¿Para qué nos sirve el tema de los plazos ahora? El tema de las 24, 72, el tema del riesgo, para poder convocar audiencia. Pero las medidas de protección se ameritan dentro de las 24 horas, ¿no? Entonces se entiende que este proceso, no solamente desde la parte del ámbito de protección, sino también desde el ámbito de sanción, puede hacer lo más célere posible. ¿Por qué? ¿Por qué someter a la víctima? Ok, ya ella dio su declaración, ¿no? Pero de acá a 3 meses, 4 meses, le llega nuevamente una disposición de ampliación. De acá nuevamente le llega otra resolución, otra disposición. Entonces, eso genera que en muchos casos el simple hecho de poder volver a leer, de poder recibir una notificación, en casos que son dentro de lo grave, siempre hay mayor gravedad, pueda generar una revictimización por parte del Estado a la víctima. Ojo, estamos hablando de revictimizaciones hasta ahí la tercera, o sea, hasta tercer nivel. Una, la primera en el hecho, otra cuando la víctima tiene que dar su testimonio ante el médico, ante el psicólogo, ante el abogado, y esta revictimización ya por parte del Estado, que es la terciaria, que en efecto viene a razón de esta dilación en el proceso o de esta atención inmediata o de haber otorgado de manera oportuna la tutela efectiva, ¿no? Clarito ejemplo, después de 3 años, viene la señora, habían ejercido violencia física, ¿no? Pero nunca torturaron. Esos procesos, estimados colegas, que lleven un patrocinio muy difícil, ¿ya? Pero se demora, ahorita voy con el doctor Mauricio, se demora, ellos finalmente, después del episodio de agresiones físicas, se separan, el señor se va a los Estados Unidos, ella se queda con su niña, ¿no? Y la molestia de la señora cuando le llega es que la llamaban para su declaración y se sabe que, señor fiscal, mire el tiempo desde cuándo es la denuncia. O sea, que le llegue una notificación que ustedes recién deseen hacer alguna diligencia, a veces la intervención tardía del Estado causa mayor perjuicio en la víctima que si lo hubiera hecho de manera oportuna. Mejor ni te aparezcas, Ministerio Público, después de 3, 4 años. ¿Qué pretendes? No, el auxilio, y la señora le decía así muy molesta, señor fiscal, yo no sé, no quiero que me llegue nada, no deseo que me notifique. Pero entonces, señora, usted sabe, no me importa, le decía la señora, porque saben que lo que yo requería en ese momento, cuando el señor me pegó, que alguien me ayude. Y ustedes después de 4 años, después de 3 años, vienen a aparecerse, no quiero saber nada. Yo estoy feliz, estoy tranquila, con el señor, gracias a Dios, está bien lejos, cumple con su hija y punto. Así, miren ustedes en un tema de, de mea culpa, el fiscal, sí señora, las disculpas del caso porque hemos llegado en un momento que ya no vamos a, ¿qué van a hacer? O sea, después de, ¿qué van a hacer? ¿No? Si la víctima ya a veces ni siquiera prefiere, no, y doctora, no me voy a ratificar, no voy a prestar ninguna, ni siquiera voy a pasar, no quiero saber nada. Molestísima con el órgano jurisdiccional porque a veces pues llega tarde y eso evidentemente es por la carga no, laboral o la carga procesal que puedan tener. Y finalmente, evitar que la víctima declare más de una vez si esto no resulta necesario. En un proceso, digamos, normal, la víctima da su declaración ante la comisaría,
¿no? Y tal vez a nivel de las investigaciones pueda solicitar su declaración y hasta su ampliación. Por eso, dependiendo del caso, dependiendo de la gravedad, y en caso de niños, niñas y adolescentes, se pretende que esta declaración sea resguardada, ¿no? A través de una cámara GESEL, ¿ya? Para que efectivamente se evite hacer una, dos, tres veces llamamiento a la víctima para que nos cuente y recuerde y nos dé detalles cómo le pegaron, ¿no? De qué forma le pegaron. Ahora, ojo, esto, estimados colegas, no es que sea sacrosanto, ¿ah? Hemos tenido en un proceso de agresiones psicológicas para una menor de edad, una niña, niña adolescente, que en juicio, o sea, formalizan la denuncia en agravio, en su agravio, y en juicio, el juez se le ocurre volver a llamar a la adolescente. Ya habían pasado mire, ya habían pasado 3 años. Miren lo que demoran estos procesos. Por eso eso de la celeridad y plazos razonables, eh, hay que saber, la norma está ahí, pero en la práctica es totalmente distinta. Y en juicio a la doctora, porque hubo quiebre de audiencia que había pasado, se cambió de juez para mala suerte, y la nueva jueza, bueno, dijo, bueno, quiero escuchar a la adolescente. Doctora, a ver, la adolescente ha dado su declaración a nivel fiscal, la han pasado a Cámara GESEL, ya dio su testimonio con la jueza anterior. En todo caso, porque queda grabada la audiencia previa, en todo caso, póngale play, ¿no? Y escuche lo que dijo. No, quiero escuchar al adolescente. Entonces, esto de la revictimización y de evitar que pase, ¿qué le vas a decir al magistrado? Más allá de querer quejarlo. Es más, te dicen, doctora, si siguen ese comportamiento, porque uno como defensa tiene que proteger, o sea, doctora, se está revictimizando. ¿Cuántas veces desea usted que la menor, que la niña, vuelva a decir si usted tiene los medios electromagnéticos, tiene la cámara GESEL y tiene la última grabación, puede usted ver el video? Doctora, le voy a imponer multa. Bueno, múlteme pues, ¿no? Entonces, va a quedar también esto a criterio, ¿no? Del juzgador, que finalmente, pues, que habrá ocurrido en ese momento que quiebra a veces estos principios y uno se queda como que con con este sinsabor, ¿no? Entonces, estos principios, estimados amigos, colegas, se van a repetir en cualquiera de las entidades que reciba la denuncia. Ya, el de no revictimización, que básicamente es que hablando de esta justicia especializada con un enfoque de género en el cual debe centrarse en poder atender lo que necesita la víctima, ¿no? Y poder garantizarle sus derechos y poder brindar las medidas que requieran, no hacerla pasar o no, o en todo caso, procurar evitar que esta víctima vuelva a recordar, vuelva a revivir el hecho traumático, ¿no? Porque en el entendido que este hecho tan traumático ha afectado su, esa afectación psicológica, cognitiva y conductual. Miren en los niveles que afecta el maltrato físico o psicológico, sexual también. Entonces, miren los tres niveles en los cual un hecho violento puede afectar a la víctima. Entonces, esta no revictimización debe evitarse en la medida de lo posible, ¿ya? También a todas las entidades se les va a, eh, o se proporciona en todo caso a la víctima este acompañamiento psicosocial y este derecho del acceso a la justicia. Estos tres principios creo que yo los van a repetir en todas las entidades. El acompañamiento psicosocial, ¿por qué? Porque no solamente es, ok, haces la denuncia, no, tiene que acompañar. ¿Cuál es el otro problema que se puede evidenciar, ¿no? Que la víctima llega a un momento, va a la comisaría, pasa su evaluación psicológica y de ahí ya no sabe más del proceso, ¿no? Ya no sabe más del proceso, hasta que otra vez vuelve a ejercerse otro hecho de violencia. Hay un periodo como que de vacío que la víctima no sabe, ya denuncié y ahora qué va a pasar y qué voy a hacer. No, no sé, llegaron a comunicar conmigo. Señora, tenía medidas de protección, ¿qué es eso? ¿No? Hay como un vacío, ¿no? Que todavía no se logra llenar. ¿Por qué? Porque obviamente brindar de acompañamiento social, psicológico, no alcanzan.
los profesionales en los centros de salud ni los del CEN para que puedan, digamos, hacer un acompañamiento continuo, ¿no? Se ve, sí, en casos en los que son de mayor gravedad, ¿no? Y el acceso a la justicia, pues eso como aparte que todo ciudadano tiene el derecho a este acceso a la justicia y a la tutela efectiva jurisdiccional, tendría que ser que estos procesos sean un poco más accesibles, cero costo, no se les debe de cobrar nada, no tienen la asesoría legal gratuita o por parte del Ministerio de Justicia o por parte del CEN, que tiene dentro del equipo multidisciplinario un abogado que va a poder atender no solamente el tema de violencia, ya, sino que con este principio, con esta perspectiva un poco más integral, más de integralidad, podría a la vez asumir o en todo caso aconsejar a la parte para que pueda atender otros procesos conexos. Porque, estimados colegas, siempre digo, violencia no viene solo, ¿no? O resulta por un proceso previo, de repente tenencia, de repente alimentos, régimen de visitas, o a partir de la denuncia de violencia se van a generar nuevos procesos. Entonces, en este sistema entendido de que se debe abarcar en una forma amplia todo lo que necesite la víctima, debería dársele también o está para poder otorgársele eh, este acompañamiento, esta asistencia jurídica. Ya entrando a las entidades que están facultadas para recibir la denuncia, dice, la denuncia puede ser interpuesta por la propia persona agraviada o por cualquier otra persona en su favor, ¿no? Con el único requisito de que pueda debidamente identificarse. Ojo, no necesita el señor, la señora llevar, no, su DNI. A veces los policías muy burocráticos, no tiene su DNI. Entre a la ficha, ellos tienen acceso a la ficha hasta que él de repente el abogado, el familiar pueda traer el documento, pero no es que por lo que no tienes tu DNI no te voy a recibir la denuncia, ¿ya? Entonces, en algunos casos, personas ajenas también pueden realizar la denuncia y siempre solicitando, dependiendo del caso, podría solicitar que se mantenga la reserva de su identidad. ¿Por qué? Porque también podría ser que de repente es el vecino, ¿no? Y el vecino, no sé, tiene un alto grado de peligrosidad, es muy agresivo, ¿no? Y esta persona que está denunciando de repente por querer ayudar, pues también al final puede resultar siendo agredido tal vez. Entonces, en ciertos casos justificados, se va a mantener la reserva de la identidad. Ojo, ya hemos hablado de la víctima, cualquier persona en favor de la víctima, puede ejercer. Doctora, y hay una pregunta, ¿y qué pasa si es que ya, yo en todo el ánimo a mi vecina, ya he conversado con ella, le he dicho, oye, no, lo que tú estás pasando es una violencia, necesitas denunciar, necesitas salir de esa casa, necesitas separarte del señor, etc., etc. Yo de buenas voy y la señora no va a pasar su evaluación psicológica y no va a pasar su examen médico legal, ¿no? ¿Qué es lo que puede ocurrir ahí? O sea, dos cosas. En el ámbito de protección no necesitamos aportar medio de prueba. Y si la víctima no fue, ¿no? De repente lo que puede disponerse, oye, ¿sabes qué? Dentro de las comisarías vayan y hagan, con ayuda del equipo multidisciplinario, de repente una visita social para ver cuál es el estado de esta persona que está siendo agredida y que no denuncia, ¿no? Pero también se van a encontrar con situaciones, no, yo no quiero, yo no he llamado, ¿quiénes son ustedes? Pum, no, intentarán una, dos veces más el personal de ese, pero si es que también finalmente la víctima no toma la decisión de denunciar, no, o de no pasar, probablemente le puedan dar algunas medidas de protección, pero previa evaluación de su entorno social, de repente, como les indicaba, con una visita del equipo multidisciplinario, pues pueda lograrse unas medidas de protección, ¿ya? Por eso les digo, es muy importante que cuando una víctima va a denunciar, pues aparte que está en un acto de llenarse de valentía, es la oportunidad para que el órgano y todo el sistema, todo el aparato puesto a su disposición pueda, mm, pueda caminar a su favor, ¿ya? Entonces, adicionalmente a estas personas que hemos mencionado, la Defensoría del Pueblo también puede hacer o tomar en todo caso. Saben que cuando se van a la defensoría, cuando en la comisaría no le quieren hacer caso,
Hay casos especiales, hay casos especiales a los que finalmente van a la defensoría, porque no sé si les ha pasado, pero hay ya como que es una metodología, generalmente cuando hay conflictos de herencias o cuando hay casos en los que uno de los miembros del grupo, de los integrantes del grupo familiar, de repente es una persona con discapacidad y siempre se genera denuncia, denuncia, denuncia. A veces entonces los policías dicen, ay, no, ya es esta familia que no, esto no es violencia, no. Y a veces no quieren y se van y se apoyan a la defensoría. Hay otros casos en los que directamente la defensoría podría ir como acompañamiento o como tomar la denuncia y derivar al órgano correspondiente. Para el registro de la denuncia es distinto, ojo, para el registro, para atender la denuncia, es Ministerio Público, la Fiscalía que está en turno, Poder Judicial y la Comisaría. El CEN es un medio porque previamente ellos analizan, valoran, validan la denuncia y recién van. Y la denuncia la presentan al juzgado, ¿ya? Pero los tres lugares en los que se toma competencia, el órgano jurisdiccional que tiene competencia para atender denuncias, Policía, Ministerio Público y el Poder Judicial, ¿ya? Adicionalmente, acá hablábamos de otros profesionales del sector de salud que están, entre ellos médicos, enfermeros y otros. Ojo, acá es lo que les decía, acá no dice del sector de salud público-privado, ¿no? No dice. Así de manera general está la norma. Dice. Enfermeras y otras, y de educación, docentes, auxiliares y directores que en el desempeño de sus funciones, pues tomen conocimiento de actos de violencia contra las mujeres o los integrantes del grupo familiar, deben presentar, dice, deben, no dice podrían, no dice analizarán, no dice van a validar, no, dice deben presentar la denuncia verbal escrita directamente ante la policía, ministerio o poder judicial, uno de los tres. No es una prerrogativa. Si tú estás evidenciando, debes. ¿Por qué? Porque el 407, omisión de denuncia. Puedes, bajo responsabilidad incluso de cargo, ser iniciado o se inicia una investigación por no haber hecho esta denuncia correspondiente y a tiempo, ¿no? Por ejemplo, en el tema de los docentes, ¿no? Antes, los docentes antes incluso revisaban, ¿no? Porque es claro, si hay docentes acá, es claro cuando un niño está siendo víctima de violencia en casa, es clarísimo. El comportamiento de un niño cambia totalmente, ¿no? Si se, ahora, obviamente, hay grupos y zonas que son de mayor vulnerabilidad, ¿no? En provincia, estimados colegas, miren, 30-364 por allá no llega, porque el castigo físico en los colegios y en los hogares sigue siendo lo que prima, ¿no? En la realidad en provincia. Así es que acá sí se tiene mucho cuidado, no se les puede, como dicen, no se les puede tocar, ¿no? Allá en provincia le autorizo, profesor, los que deben de tener mi edad, te has portado mal. Lo autorizo, profesora, que usted le haya. ¿Y por qué? Porque en la casa te voy a dar más. Ah, así hemos crecido. Entonces, en provincia la realidad es totalmente distinta, ¿no? Y miren ustedes, en algún momento, pese a que tenemos la ley especial que prohíbe el castigo físico, no, todavía se sigue manteniendo este método inadecuado de corrección con los pequeños, ¿ya? Entonces, los profesores que advierten, ¿no? Doctor, ahora hay criterios. Hace unos días escuchaba a un psicoterapeuta que dentro de la terapia, pues le decía al paciente, mira, ya, si le vas a pegar, dale en la nalguita, ¿no? En la nalguita no es eh, no es tan fuerte el golpe, no va a crear resentimiento, no es un palmazo en la nalga, si quieres pegarle, ¿no? Entonces imagínense, unos dirán, doctora, sí estoy de acuerdo, otros dirán, no, no hay forma, ¿no? Y también, pues, bueno, esto va a contra, sea, se va a contraponer a que al día de hoy, pues, la
han cambiado. Los niños al día de hoy, el abecedario de las malas palabras, el mal comportamiento, pero a veces dicen, doctora, ¿no? Es porque no los corrigen, ¿no? Pero bueno, eso será otro tema aparte. Sin embargo, estos docentes que puedan evidenciar temas de agresiones en agravio de de los pequeños están en la obligación de comunicarlo. Ellos ahora, ellos tienen un proceso como que previo, dentro de tienen que atender, ellos tienen protocolos propios, ¿no? Llamarán al padre, llamarán a la madre, qué es lo que ha ocurrido. Puede ser que las agresiones sean con un miembro de la familia. Generalmente ahí se van a evidenciar si solamente no son agresiones físicas, muy probablemente también agresiones sexuales. Se va a poder evidenciar si el agresor no está en casa, sino dentro del colegio. Entonces, hay que ver si estamos entre temas de contravenciones o temas de infracciones a la ley penal. Entonces, los profesores, la parte educativa, tienen un rol muy importante. Por eso que desde el Ministerio de la Mujer, junto con el Ministerio de Educación, siempre así van de la mano. La campaña es bastante fuerte, ¿no? Los SEM y comisarías tienen una participación bastante una presencia, en todo caso, bastante notoria en la parte educativa, ¿no? Porque los niños pasan mayor tiempo ahí. Entonces ahí se puede advertir si es que estos pequeños estuviesen siendo víctimas de agresiones. Ya. En las demunas también, porque la demuna se entiende que esta Defensoría del Niño, Niña, Adolescente dentro de las municipalidades, que es lo más cercano a la población, ¿no? Debería tener las puertas abiertas para que cualquier niño en el escenario idóneo pueda acercarse, solicitar el apoyo y poder esta defensoría acompañar, ¿no? A poder asentar una denuncia correspondiente, ¿no? Aquí. Entonces, ojo, de inobservar esta denuncia, pues podrían ser pasibles de alguna investigación por omisión de denuncia también, ¿no? Este personal. Ok, se les va a exigir a todas estas entidades también esta debida diligencia como principio procesal en todo el proceso, a tener mucho cuidado y no es, o sea, si tienes otros procesos, otros tipos de delitos, en estas investigaciones o en estos procesos de la subespecialidad de violencia, se requiere un doble cuidado, ¿no? Una mayor atención. Si con tus demás procesos eres diligente, con temas de violencia vas a tener que sobre exigir un poquito en el cuidado para la atención oportuna adecuada de estos casos. ¿Por qué? Porque hay una urgencia, porque el peligro, ¿no? La víctima puede estar próxima a estar dentro de otro hecho violento y ustedes saben que en temas de violencia, la violencia va en gradualidad, o sea, es gradual y siempre gradual hacia arriba, ¿no? En un momento, si fuera un insulto, luego es el empujón, luego es el cabello, luego es el ahorcamiento, y estamos hablando de temas de feminicidio incluso, ¿ya? Hay una necesidad urgente de poder proteger y porque el riesgo de la víctima, pues, está ahí latente, ¿ya? Aquí. La recepción de la denuncia, Fiscalía, Policía y Poder Judicial, ¿no? Puede estar presentada de forma escrita. Ahí está, el doctor Mauricio me estaba levantando la mano. Sí, doctor, lo escucho. Excelente. Vamos a verificar si se encuentra con la cámara encendida. Estimado Mauricio, si tiene alguna duda, por favor, encienda su cámara, siéntese correctamente y le cederemos el uso de la palabra. Estimada ponente, por el momento no se encuentra Ya, con la cámara ya, encendida. Puede dejarlo por el chat en todo caso. ya, listo. De paso voy revisando para no dejarlos con las dudas en el chat. Miren, recepción de denuncia ya. Acá me pregunta la doctora Emily, doctora, por favor, ¿cuál es la diferencia entre violencia familiar y el conflicto familiar? Ya. Doctora, el conflicto familiar se va a presentar porque hay algún desacuerdo de las partes de superponer sus intereses propios. Generalmente este conflicto familiar se va a ver en temas sucesorios, en temas de tenencia, régimen de visitas, alimentos, porque las partes están peleando porque no se ponen de acuerdo en el tema,
cuánto va a pasar, porque no se ponen de acuerdo en cómo van a vender la propiedad y entre ellos hermanos se pegan porque o sea, es por un hecho aislado, es un único suceso. En cambio, el tema de violencia, estamos hablando de un círculo de violencia donde tenemos que, o se tienen que acreditar los factores de dependencia, la relación de poder, este factor de vulnerabilidad de la víctima, ¿no? Que no le permite tener total autonomía de su agresor y que siempre estaba así, toda la vida. Sube, baja, a veces, como dicen, ¿no? La luna de miel, nuevamente otra vez la pelea, el golpe, nuevamente te perdono, ya no lo voy a hacer, vuelve y estamos en estos picos, ¿no? En cambio, el conflicto familiar, la pelea que tuvieron, de repente no supieron manejar sus emociones y por ahí pues se agarraron o por defenderse, ya sabes qué, me tienes harto, ¿por qué no nos divorciamos? Y ya, no, es que tú me has sido infiel y ya. Es un hecho aislado. No tienen nada que ver con temas de poder, de dominio, ¿ya? Es distinta la connotación. Solucionan el tema de alimentos y todos felices, todo tranquilo, ¿ya? Entonces, el juzgado tiene que evidenciar muy bien esta dinámica. Yo ahí tengo una acotación. ¿Por qué? Sobre todo cuando hay niños menores, porque si la señora me pega o el señor me sigue pegando, me sigue insultando, él es la peor mamá, es la peor mamá, esto por el otro, ya, ¿cuántos años voy a estar en conflicto familiar? Lo que tenga la edad del niño, 18 años, entonces hay que evitar también que ese único conflicto se vuelva violencia. Entonces a veces yo discuto mucho ok, es un conflicto familiar, pero no quiere decir que no hay agresiones. La salida para eso es váyanse por faltas. Pero violencia no es. La violencia es para poder rescatar a esta víctima que está humillada, que está, digamos, en esta relación de dominio del agresor, que no puede salir de ese círculo, porque depende de él económicamente, porque depende de él emocionalmente, porque dentro del círculo que siempre ha vivido, no tiene autonomía propia. Entonces el agresor está sobre ella, siempre, siempre, siempre. Se separa un ratito y vuelve a regresar. Doctor, ¿de qué pasó? No, no he ido porque ya regresé nuevamente con él, ¿no? Y se pueden evidenciar estos altos y bajos de los picos del círculo violento, ¿ya? Dice, es una norma discriminatoria de género donde se fomenta un estereotipo machista hacia el varón y lesiona derechos fundamentales como el derecho a la presunción de inocencia e igualdad en cualquier ciudadano ante la ley. Sí, doctor, hacer la defensa, miren ustedes, hacer la defensa, allá conversando desde la parte técnica, hacer la defensa técnica de un varón es mucho más complicado porque nosotros sabemos que el sistema, la 30364, en efecto está orientada a poder amparar a este grupo vulnerable. A mí me costó mucho entender y hacerles entender a mis clientes varones que no, pues no van a calzar en violencia, ¿no? Porque no tienen las características, ¿ya? Se irán por faltas, de repente la señora la sancionarán en faltas, ¿no? Porque no podemos desconocer que hay también damas que agarran, pero con lo que tienen, ¿no? Y a veces están con la manicure súper, el rayón acá o con la llave, o sea, no se puede desconocer eso, ¿no? Pero se irá por faltas, porque la intención de esta norma es poder ir con este estereotipo, con este machismo, con eh, con este flagelo que generaciones tras generaciones las mujeres han sufrido, ¿no? Y eso no los hemos ganado. O sea, el machismo sigue ahí. El atropello a los derechos siempre ha estado ahí, ¿no? Y hasta el día de hoy siempre se escucha, ay, abogada, tú, ¿por qué? Una abogada, miren, así haciendo una digresión, hasta mi papá, ¿por qué estás yendo a la comisaría si tú eres mujer? Ya, eso es lo que necesitamos de construir. En una sesión pasada con ustedes me decían, ¿cuántos años? Porque hablábamos del tema de las medidas de protección y las terapias reeducativas para el agresor. ¿Cuántos años necesitamos para que una sociedad cambie este chip del tema de ser machista? Porque la sociedad peruana, lamentablemente, está caracterizada y está denominada así como una sociedad machista.
No, tú estás en la calle y de repente te demoras en pasar, te, te tocan el claxon y dice, vete a cocinar. Así me gritan en la calle, ¿no? Entonces, esos estereotipos son los que están enfocados, este, esta 30.364. Ahora, el principio de inocencia, doctor, en efecto, para poder salvaguardar esto, en algún momento en la sanción penal, perdón, en el ámbito de la sanción penal, se van a detallar, vamos a llegar a la valoración de la prueba y la valoración de la víctima para ver que si solamente la declaración de la persona, de esta agraviada, puede perjudicar penalmente a una persona. Entonces, ya tenemos pronunciamientos para que el juzgador finalmente pueda tener mucho cuidado y que rompa este principio de inocencia. Tiene que ver otros factores, otros elementos periféricos para que finalmente así se pueda quebrantar el derecho de inocencia que toda persona tiene. ¿Ya? Doctor Dani, lo veía con su manito. Excelente. Estimado Dani, tiene unos pequeños segundos para realizar su pregunta, por favor, concerniente al tema, y recuerden que al finalizar la sesión van a tener una ronda de preguntas. Adelante, estimado participante. Sí, buenas noches, doctora. Escuchando su ponencia, hacía mención de que las instituciones públicas también están en la obligación de dar a conocer un caso de violencia. Recogiendo comentarios de docentes, me dicen que ellos están aptos a hacer ello, pero hay malas experiencias donde ellos son perseguidos, incluso a cada momento se le está llamando para brindar sus declaraciones. Entonces, ahí, doctora, ¿qué criterio deben tomar los docentes? ¿No? Porque por un lado, ellos denuncian o refieren un caso de violencia, pero son los allegados a a la víctima quienes los acosan, los acechan. Y lo otro es la incomodidad de que siempre están siendo notificados. Por favor, Ujú. agradecería. Sí, sí, doctor, es que es lo que va a ocurrir. Si alguien hace una denuncia, sabe que lo van a llamar no solamente para la primera declaración, puede ser después ofrecido como testigo. Va a depender mucho de la diligencia por parte de la fiscalía, ¿no? Y sí, o sea, a nadie, pero es que en eso está, o sea, hemos avanzado de esta forma, no haciendo denuncias porque nos da flojera o porque simplemente no atenta contra mi horario laboral o porque ahora por lo que hice me ve mal, el director me puede ver como problemático, no, en efecto son cosas que sí ocurren, ¿no? Entonces, la obligación está ahí, ¿no? Ya, ya, miren, nosotros incluso en la calle, cuando estamos participando, o sea, todavía nos cuesta, ¿no? Tomar bandera e ir y hacer la declaración, e ir y cuando me llame la fiscalía, ¿no? Porque no están trabajando de manera conjunta. Por ejemplo, este docente que hace la denuncia, el director ni siquiera, ¿sabes qué? Ni siquiera sanción, tienes el permiso y ni siquiera se te descuenta porque se supone que estás haciendo una denuncia a favor de, ¿no? O de repente, obviamente también ahí los papás. En tema de niños, niñas, adolescentes, no solamente, estimado doctor, va a ser el docente que va a participar, ¿no? Si es niño, niña, adolescente y el docente advierte que son los padres, inmediatamente ahí quien toma la batuta, digamos, es el Ministerio de la Mujer a través de la UPE. Entonces, la UPE sí puede estar sobre los papás, sí puede ir a la casa, sí puede tomar al niño de repente, sacarlo del entorno de violencia, ¿no? Para que al profesor, obviamente se necesita una declaración a nivel policial y a nivel de investigaciones preliminares, ¿no? Para que eso pueda seguir. Va a depender mucho del querer del fiscal también, de poder solicitar de repente informes al colegio, de poder solicitar, ¿sabes qué? Mándame las notas, mándame el reporte de faltas del niño, mándame la dirección donde están esos papás, mándame la información, ¿no? Va a depender mucho del querer de la fiscalía. Ya. A ver, dos preguntitas más y continuamos, ¿ya? Para que no se nos pase la oración. Menor de 17 años fue víctima de estafa agravada. Se puede pedir que rinda su declaración de forma especial para que no tenga que repetir lo, lo, lo expuesto. Eso más de delito tiene que verse con, o sea, si han identificado, estimado doctor doctora Emily, se han identificado a los presuntos agresores o los quienes los habrían, es que estafa es para poder obtener algún beneficio, ¿no?
tendría en qué sentido, pero bueno, la pregunta es si puede rendir su declaración en forma especial. Pueden solicitar que sea en una cámara GESEL y punto, ¿no? Eh, porque 17 años todavía es menor de edad, pueden solicitar lo que sea una cámara GESEL para que no estén repitiendo y repitiendo, ¿no? Si es que están identificados acá los presuntos imputados, ¿ya? A ver, doctora, después de 4 años de haber tenido el demandado medidas de protección, ¿se puede divorciar? Antes de, antes tiene que solicitar el retiro de las medidas de protección. Mire, doctora, las medidas de protección en el ámbito del proceso de divorcio tiene que invocar una causal. Ojo, no puede invocar causal por hecho propio. No puede decir, mira, yo me quiero divorciar porque yo la agredí y me dio medidas de protección y por eso me divorcio. No, tiene que invocar otra causal. El tema de las medidas de protección no necesita solicitar el levantamiento para poder ejercer su derecho de iniciar el divorcio, pero tiene que encontrar qué causal. Ya, listo, vamos avanzando. Uy, acá. Entonces, las denuncias pueden ser de forma escrita, verbal, de forma física, digital. El Ministerio y Poder Judicial han, em, ay, ¿cómo se dice? Han habilitado plataformas virtuales para poder registrar las denuncias de violencia o si no, a la típica presentar mediante un escrito en la mesa de partes de la fiscalía que se encuentre de turno para poder iniciar esta denuncia, ¿ya? La ruta de atención, ya sabemos, es policía, Ministerio Público y Poder Judicial. Podemos ayudarnos de los centros de emergencia mujer, el Ministerio de Justicia y adicionalmente acá yo le adicionaría el tema de la Defensoría que también podría acompañar a la víctima a asentar la denuncia. ¿Ya? La policía, lo más importante en este sentido es que conocidos los hechos, el personal debe reportar de forma inmediata, ¿no? Para poder, a través, si es que fuesen en flagrancia, poder atender en principio a la víctima. A veces están, ¿dónde está el señor? Y la víctima la dejan en la calle toda golpeada y no le viene la atención adecuada, ¿ya? Aquí, lo que he subrayado, está prohibido referir al denunciante a otra dependencia policial. ¿Por qué? Porque a veces o no les gusta trabajar o se aburren, eh, están todo el día y dicen, no señora, ¿dónde han ocurrido los hechos? No, algo pasó así. El hecho violento pasó en la Panamericana, entonces pasaba Surco y Lima Este, los hechos fueron dentro de un auto, entre Surco, Puente Primavera, antes de llegar al Jockey. O sea, esa fue, porque estaban dentro del auto y el señor empezó a golpearla, ¿no? Entonces hacen la denuncia en la comisaría de su sector. Y el señor, no, ¿dónde no estaban? Veníamos de la playa, eso ha sido Surco. No, váyanse, eso corresponde al centro. Está prohibido. El efectivo policial debe tomar la denuncia. Toma la denuncia, sube al sistema y quien da las medidas de protección se puede por la jurisdicción decir, ok, eso le corresponde a tal juzgado para que tal juzgado pueda emitir las medidas, ¿no? Y después se comunica a la comisaría correspondiente del sector que va a tomar conocimiento de estas medidas para la ejecución, ¿ya? Entonces, no quiero acá, está en la obligación y si no, inspectoría, ¿no? O sea, no podemos a la víctima, si, no sé, pues, qué es lo que ocurre a veces, ¿no? No, doctora, es que me pegó, yo vivo en Los Olivos, me ha pegado en la mañana, pero yo trabajo en San Martín, no, algo más lejos, en Chorrillos, y en la mañana, obviamente, con la confusión, el dolor, todo, recién, allá, cerca a su trabajo. No, eso ha pasado allá, vaya a hacer la denuncia. Está prohibido poder hacer las referencias. ¿Qué más se requiere? No es necesario la presentación de resultados de exámenes físicos, psicológicos, pericias de cualquier naturaleza o que la víctima muestre huellas visibles de violencia. Ya, me ha pegado, no, en algunos casos, estimados colegas, los signos obviamente van a ser visibles, ¿no? Nosotros no seremos peritos, pero es claro, pues, ¿no?
las contusiones, podemos nosotros determinar si es punzantes, cortantes, los punzocortantes, o sea, dependiendo de las agresiones en el cuello, la uña deja marca específica, la dentadura deja marca específica, entonces no necesito estar toda marcada para decirle sí, acéptame la denuncia. No, eso se encarga medicina legal, ya. No necesito ir previamente, mira, acá ya sale que yo estoy afectada. La denuncia se recibe y eso así también pasa para medidas de protección. Medidas de protección yo no necesito ver el certificado médico y no necesito ver el certificado psicológico para yo, juez, emitir mis medidas de protección. Me basta lo que ha dicho la víctima. Y si de pasada hay una ficha de valoración de riesgo, que no siempre están acompañadas al atestado, al informe, ¿ah? Si es que está la ficha, ojo, me puedo ayudar, pero no necesito ninguno de estos tres elementos para yo emitir medidas de protección, porque aquí, ámbito de protección, sí voy a escuchar lo que dice la víctima, ¿ya? Entonces, no se requiere. ¿En qué casos? Miren, ¿en qué casos ahora vamos a hacer a la práctica? Dos detalles. No podíamos retirar a una niña porque estaba bajo protección de su abuela por una disposición de la UPE, y la niña nos decía, la abuela me pega, y no podíamos ingresar porque había medidas de protección. Perdónenme. Ya. Hasta que la niña eh, a- la llama a su mamá y le dice, mi abuela me ha pegado, y se toma una fotografía que del golpe había sangrado. Entonces, ya el policía ya conocía este caso y nunca nos hacía caso. Señor policía, pero es que yo llamo y la niña dice que está bien, la abuela dice que está bien. ¿Y qué hacemos, no? ¿Sabes qué? A imprimir. Nos acaba de mandar. Mire, ya la niña está ahorita mismo, está sangrando. Recién se paró el policía. Hay en ciertas ocasiones en las que sí necesitamos ir y sabes qué, si encuentras, señor policía, el señor, miren, la mochila tiene tal cosa, el polo, ¿no? Hacer las incautaciones o tomar las fotografías correspondientes porque a veces en el ajetreo se va. Eso a miras de que puedan cautelar, ¿no? Para un proceso penal más adelante, ¿ya? Ese tema de las lesiones visibles o en todo caso el aporte de pruebas. Ya. Hasta ahí en la comisaría, eh, otra, otra recomendación en todo caso de ser niños, niñas y adolescentes, tienen que poner en comunicación de manera urgente también la intervención de la UPE en caso de que se evidencie, ¿no? Que estos niños estén en algún tema de abandono por parte de sus progenitores. El abandono no es que los han dejado, ¿no? O que estén en riesgo de desprotección, no es que los han dejado, es que ellos mismos están generando las lesiones o están afectando con su integridad. Entonces ahí ponerse bien moscas para que el Ministerio de la Mujer intervenga en lo que Fiscalía atiende las declaraciones y en lo que la policía va generando las demás medidas de pruebas posteriores. Pero para hacer la denuncia, asentar la denuncia, no se requiere que yo vaya o sea, así. La, ¿qué diferencia hay con las denuncias de parte que yo puedo ingresar por el sistema de fiscalía o por el sistema del Poder Judicial? Es tal cual una demanda que nosotros estamos acostumbrados a hacer con todos los mismos probatorios. Ahí sí subes, ¿no? Porque no vamos a tener, o sea, es de parte, ¿no? Ya la subes, sabes que todos los medios probatorios, entonces el señor juez ordena que me den el oficio para yo recién poder ir, porque ¿quién me va a valorar el tema de las agresiones? ¿Quién me va, aunque cuando son agresiones físicas, estimados colegas, lo más lógico, idóneo, es no voy a esperar a hacer no, vete a la comisaría, no, no voy a esperar a hacer ahora, eso que se preste para hacer defensas armadas y poder perjudicar en otros procesos, sí se hace, ¿ya? Entonces, mucho cuidado con ello en caso se encuentren en situaciones así que las hay. Ante el Ministerio Público, la Fiscalía que esté de turno, miren ustedes, ellos han habilitado su mesa de partes electrónica
para poder registrar tanto en temas penales y miren así, Fiscalía de Violencia contra las Mujeres, el grupo acá, ¿no? Realizar la denuncia y te van a pedir que llenes los datos, los presuntos agresores, la presunta agraviada, la relación de dependencia que tienes con el agresor y vas llenando y eso te va a generar tu caso, tu número. Y es muy probable que a los días tengas la comunicación o en cuanto esté llegado a mesa de partes correspondiente de la fiscalía que tomará el caso, haya una comunicación por parte de la fiscalía para que puedas tú apersonarte. ¿Ya? Aquí. Una acotación en tema de fiscalías, porque pueden tomar también la declaración de parte con la misma víctima, ¿no? Hay fiscalías que están de turno 24/7 y también puedes presentarte de manera presencial, ¿no? Hacer la denuncia, más allá del tema virtual. Acá lo que deben de tomar en cuenta en tema de las fiscalías es que los fiscales, ¿no? Están prohibidos, ni siquiera, y eso también para los policías, ni siquiera mencionar, ni siquiera eh, inducir a la parte a un tema de desistimiento, a alguna aplicación del principio de oportunidad u otras salidas alternas del proceso que permitan minimizar la conducta violenta. ¿Qué es lo que siempre me dicen? Doctora, ¿sabe que el policía me está diciendo que si yo quiero me puedo desistir la denuncia, que presente nada más una cartita escrita por mí y ya ella no va a hacer nada, ¿no? ¿Por qué? Porque el señor me ha dicho de que si lo denuncio, no me va a pasar la pensión de alimentos y también me ha dicho el policía que si yo lo denuncio, estos son antecedentes y que el señor pobre no va a poder encontrar trabajo. No. Ojo, es cierto, pero estamos hablando de denuncias verdaderas en las que hay lesiones y no una, dos, tres, no. Hay otros casos en los que sí, en efecto, se utiliza la 3364 para perjudicar. Y sí es cierto, lamentablemente, aquellos varones, aquellos caballeros que no han ejercido violencia, ya, porque probablemente a lo mucho no han podido de repente eh, responder de manera adecuada, ¿no? Y a la señora no le pareció cómo le respondió y para ella fue una falta de respeto, ¿no? Sí puede generar estos antecedentes, pues en la parte de trabajo sí hay un, o sea, sí les va no tan bien, ¿no? Les cuesta mucho reinsertarse nuevamente laboralmente. ¿Por qué? Eso va contra el principio de inocencia, lo que decía el doctor. Si aparece en el sistema, si yo tengo mi constancia de archivo, ¿no? Porque si nosotros, doctora, ya ese archivo, sí, ya, deme mi constancia de archivo de que ya se, del CIAG, ya se borró. Ya, doctora, yo le voy a dar. No se borra, no desaparece, va a quedar ahí. Claro, no puede ser utilizado ya para que un fiscal quede archivado, eso le, o sea, no puede tomarlo como antecedente, ¿ya? Porque ahí sí está rompiendo con el principio de inocencia. No, él no ha sido sentenciado, él no ha sido procesado, nada, está archivado. Pero queda, queda. Alguna vez intenté hacer ese borrado de antecedentes, yo solicité, me dieron mi hojita, me dice, doctora, ¿y eso para qué le sirve? Doctor, es que mi patrocinado está buscando trabajo y le rebotan y le rebotan y le rebotan. Sí, pero le va a seguir apareciendo, ¿ah? Entonces, ¿para qué me dan la constancia, doctor? No. Venga, doctora, me dice, mire, acá en mi sistema sale borrado, antecedente borrado, pero no se borra, siempre está ahí. Es más, me decía, miren, todas estas personas son fiscales que están denunciados por ciertos delitos y están trabajando, no se borra, pero no pueden utilizar, no, esa información para, digamos, calificarlos en la comisión o en la investigación por otro delito, ¿ya? Entonces, los policías no pueden decir de que se pueden desistir. No existe desistimiento en los procesos de violencia. No existe el desistimiento. Doctora, pero si en efecto la señora mintió, bueno, podríamos técnicamente ayudarnos de algunas cosas, ¿no? Yo he visto ya una declaración jurada
señor, si yo me exasperé, no sé qué pasó, me dio cólera de venganza, sí, no, no es cierto, no. O la no ratificación de los hechos. Yo vengo casi, pero no me voy a ratificar de los hechos. Señor, estás sí, no me voy a ratificar. Me pegó, no me voy a ratificar y voy a guardar silencio. Entonces, se le quita medios probatorios a nivel de sanción al fiscal para que no tenga cómo poder prosperar en una denuncia, ¿no? Ustedes saben que para que prospere la denuncia tiene que haber medios probatorios. Si no hay, eso lo van a archivar, ¿ya? Entonces, no es que existe el desistimiento, sino que le quitamos medios al fiscal, la fiscalía, para que no avance. Entonces, por ahí a veces, algunas veces he visto, me desisto de la denuncia. Sí, doctor, ¿y qué pasa si es que, por qué no existe el desistimiento? Porque en el entendido de la ley, esta víctima dentro del círculo de violencia puede estar en una etapa de luna de miel. Ah, ya están, ya se han amistado, pero ahorita nuevamente le pega. Otra vez se amista. En esos amistes, el agresor le hace firmar. Firma porque mira, mira el daño que me has hecho. Firma porque desístete, mira. No. La ley se pone en ese supuesto. Entonces dice, esta víctima que ahora se desiste puede estar siendo condicionada, amenazada, coaccionada para presentar cualquier documento. Entonces la voy a seguir protegiendo así ella me diga que no lo hizo. ¿Ya? El fiscal con otros elementos periféricos tendrá que sustentar, ¿no? Que en efecto no existió violencia, ¿no? A veces adjuntan, cuando adjuntan las actas de conciliación, me dice, doctora, dice que tengo que conciliar con el señor alimentos, todo para que no lo procese. El conflicto familiar puede que haya acabado a través de un acta de conciliación, etcétera, pero no se está conciliando el hecho de la agresión, ¿no? Ellos pueden, en ejercicio de sus deberes paterno-filiares, celebrar acuerdos en relación a los niños, ¿no? No, doctora, pero si hay medidas de protección, ¿cómo es posible que se vayan a sentar? Bueno, se tendrá, uno, que leer bien la medida de protección, dos, al centro de conciliación, poner en conocimiento para que se puedan establecer o puedan llevar la reunión o la audiencia de conciliación con la precaución del caso, ¿no? Pero no los limita a poder celebrar un acuerdo conciliatorio. Claro, el abogado de la otra parte dirá, si están tan peleados o si la señora le tenía tanto miedo, ¿cómo es que se sienta con el señor para conciliar? ¿No? Esa es la estrategia. O bueno, eso es lo que se puede argumentar. Pero hay que diferenciar obligaciones paterno-filiales con el bien jurídico protegido en ese sentido para la víctima. ¿Ya? Lo que les indicaba, miren, los fiscales deben de considerar que las víctimas al momento de hacer la denuncia aún pueden verse inmersas en el ciclo de violencia o en una situación de dependencia económica, emocional o psicológica que influyan en su declaración o en la colaboración en la investigación. También pueden estar expuestas a riesgos actuales inminentes que no siempre ellas vayan a expresar, ¿ya? Tienen que, al momento de recibir la denuncia, siempre miren la debida diligencia, tiene que estar con una perspectiva de género, interseccionalidad. ¿Qué quiere decir? Si es que yo evidencio que esta víctima necesita apoyo, ¿no? UDAVI, ¿no? La mando UDAVI para que le den el apoyo psicológico, un acompañamiento, ¿ya? Eso es a nivel de fiscalías. Aquí, lo que les indicaba, mire, coordinar este trabajo intersectorial tiene que estar coordinado con la defensa pública. Ojo, la defensa pública no solamente es para el agresor, también se habla de una defensa para la víctima, porque ¿qué es lo que pasa si es que esta víctima, en el estado traumático en el que puede encontrarse, teniendo elementos probatorios que poder brindar, no los hace, ¿no? Entonces, también se debe de procurar que esta víctima tenga una defensa adecuada, ¿no? Para que en el proceso finalmente pues no sea archivada por falta de pruebas. Videos, los WhatsApp, a veces ellas están tan nerviosas y dicen, no quiero saber nada y borran todo el historial de los insultos, de las agresiones, de las amenazas de muerte, ¿no? Entonces,
también se habla de una defensa no solamente para el agresor, sino también para la víctima, ¿ya? Y en caso que se evidencie o hayan víctimas que sean niños, niñas y adolescentes, poner en comunicación a la Unidad de Protección Especial, la UPE, ¿no? Para poder también dar la protección debida a este grupo doblemente vulnerable, para mi parecer siempre, ¿ya? Estos lineamientos ustedes los pueden encontrar en un protocolo que la misma Fiscalía realiza. ¿Por qué? Porque no necesariamente el fiscal titular provincial va a tomar la denuncia, es el personal que esté a cargo en ese momento y ese personal tiene que estar capacitado y tiene que tener estas características adicionales, ¿no? Mostrar empatía, respeto, ser un poco más cálidos, ¿no? Tener una escucha activa, mantener el contacto visual, o sea, una preparación que amerita tiempo, amerita por parte del órgano, en este caso la fiscalía, que al personal que se encuentre en el momento de turno pueda atender de manera correcta una denuncia de esta naturaleza, ¿ya? Igual evita la revictimización, comentarios, juicios de valor, ¿no? Hacer algunos comentarios a la vida privada, a la vida íntima, ¿no? Las apariencias, o simplemente hacer a veces algunos cuestionamientos que la víctima no va a entender. Tiene que ser algo muy sencillo, que la víctima se sienta cómoda al momento de dar su declaración. Y finalmente, o por otro lado, el tema del Poder Judicial, esta entidad que, si bien es cierto, han logrado en todas las cortes poder tener los módulos de la subespecialidad, ¿no? Miren ustedes, han creado módulos de la subespecialidad en cada corte. Todas las cortes de Lima tienen su módulo especial para solamente atender estos casos, ¿ya? Van a recibir las denuncias, sean estas por correos electrónicos, de manera presencial o de manera escrita, ¿no? Van a, dependiendo de la gravedad, también la programación de audiencias judiciales de manera virtual y las comunicaciones que correspondan para poder atender a la víctima que finalmente llega a la sede de este módulo. Dentro del SINOE, nosotros, miren, acá les he hecho una captura del SINOE, no hay datos, ¿no? Ya. Nosotros podemos ingresar cualquier tipo de demanda, ¿cierto? Para cualquier naturaleza y miren ustedes acá, ¿no? Podemos presentar desde este clic la denuncia por violencia. Ahora, yo en lo particular, no. Yo en lo particular y me pongo también en la situación de una víctima. A mí se me hace un poco tedioso esto de llenar los datos. Se supone que debe ser lo más práctico. De repente carezco de esas habilidades, pero a mí me parece un poco, el- el- la interfaz no es tan amigable, a mi parecer, ¿ya? Pero está ahí, igual nos van a pedir datos de la víctima, del agresor, la relación, dónde vive, si es que hay dependencia económica, si es que hay niños, el tipo de maltrato, etcétera, para ahí poder llenando las casillas, ¿correcto? Entonces se nos habilita a nosotros también para poder presentar de manera virtual estas denuncias. A nivel de Poder Judicial, la víctima puede realizar la denuncia frente al mismo juez de familia, si es que estuviese de turno, o el personal encargado, depende de la carga. Imagínense que el propio juez asista, pero ese es el trayecto que debe de correr, ¿no? El juez va a derivar el caso con los profesionales del equipo multidisciplinario para que puedan hacer la valoración correspondiente. Si es que amerita antes de la emisión de las medidas de protección, habrá la convocatoria a la audiencia o simplemente la emisión de las mismas, ¿ya? Dependiendo, como les había dado el caso, puede haber esta audiencia para poder ver qué tipo de medida, pero en la mayoría de casos, pese a la última modificatoria, ¿no? Yo sigo recibiendo las medidas de protección sin previa audiencia, ¿no? Por ahí con la doctora Tania muy bien explica, ¿no? En qué caso se debe de convocar audiencia, ¿no? Pero hasta el momento, pese a la última modificatoria, todos los procesos que a la fecha nos llega, ya o con medidas o no otorgan medidas de protección.
Ya en segunda instancia, al momento de apelar, a veces sí están convocando para poder revisar las medidas de protección o el superior ordena, ¿no?, que el juez especializado convoque audiencia, porque ahí sí dice, el superior sí dice, has infringido el derecho de defensa de la parte porque no lo has llamado al señor para que pueda hacer sus descargos antes de tú emitir las medidas de protección. Entonces, convoca audiencia. Pero hasta ahora lo que yo puedo ver, lo que puedo estar viendo en la práctica es esta metodología, ¿ya? Y finalmente, pues, esta denuncia y estas medidas de protección tendrán que ser puestas en conocimiento a la comisaría del sector que va a ejecutar estas medidas de protección. Medidas de protección que no sean puestas en conocimiento de la comisaría y que no sean notificadas a las partes no sirven. Después de un año, doctora, la policía ha ido a mi casa 3 veces, está que me busca. ¿Qué pasa? No. Yo, la policía, ¿pero por qué? Si ya el proceso está archivado y todo. Ah, el juez, muy curioso, le solicitó que le informe cómo iba su víctima. Hay juzgados que sí son muy juiciosos, ¿no? Y dicen, a esta víctima yo ordené que cada 5 días vayan a verla, a la comisaría. Quiero ver a la comisaría cómo está trabajando. ¿Por qué? Porque también tienen que trabajar de manera coordinada. Y el policía se dio cuenta que nunca notificó ni al agresor ni a la víctima. Y ahí están buscando desesperadamente para que les firmen. Más aún si es que alguna defensa técnica está solicitando el levantamiento de esas medidas, con mucha más razón van a pedir este cargo de notificación, ¿ya? Los centros de emergencia mujer están habilitados o están creados para poder coayudar a la víctima a que finalmente, después de una evaluación por parte del asistente social, el psicólogo, el abogado, que va a calificar, vamos así, va a validar su caso, pueda decirle, señora, si usted valida, usted está siendo víctima de violencia y podemos acompañarla en este proceso y nosotros vamos a representarla. Nosotros vamos a hacer la denuncia, nosotros vamos a acompañarla, nosotros vamos a ser sus abogados. ¿Por qué? Porque ya pasó la evaluación psicológica, la asistenta social ha evidenciado de que en efecto, pues usted está en un ambiente violento y le indican, ¿desea usted continuar con la denuncia? ¿Desea usted dar inicio al proceso? Ahí es donde muchas víctimas dicen, ¿y qué va a pasar? No, ¿y qué significa? ¿Y qué me implica? A veces, como decía el doctor, no solamente a los profesores, sino a las propias víctimas tienen que dejar horas de trabajo, no les dan permiso en el trabajo, tienen que movilizarse, llegan a medicina y dicen tiene que esperar, ¿no? Y se demoran 1, 2, 3 horas o el el médico justo salió o antes que ella llegue, llegó una persona que estaba detenida, entonces a veces desisten por eso, ¿no? Entonces, el centro de emergencia mujer acompaña, se entiende que cada centro debería estar en una comisaría para poder ayudar, ¿no? Entonces, validan la denuncia y el centro de emergencia mujer puede hacer la denuncia ante la policía o puede saltarse, no saltarse, sino elegir la vía del juzgado, ¿no? Haciendo la denuncia correspondiente, el escrito, solicitando las medidas de protección que ellas hayan podido validar en el informe social. Entonces, en principio, brindan en esta primera entrevista una orientación psicológica, la evalúan a la víctima, hacen el informe, ¿no? Si es que están en crisis, van a dar los primeros el auxilio psicológico, ¿no? El acompañamiento también y la derivación en el caso que se requieran las terapias o lo que requiera la víctima. Luego, en la parte de la asesoría legal, el abogado va a evaluar el caso, va a orientarla, va a poder, si es que decide así, hacer la elaboración del escrito, que sería la denuncia, ¿no? Y el patrocinio en toda instancia, sea policial, fiscal, judicial, ¿ya? Entonces, depende mucho de la víctima decir, sí, voy a estar acompañada del SEM, ¿ya? Ojo, defensas técnicas, porque acá puede, yo creo, lo he sentido y lo he visto, ¿no? Que como son del SEM y llegan con su chaleco, ¿no? Llegan a la fiscalía con el chaleco,
Ojo, ambas partes, igualdad de armas procesales, ¿ah? No es porque seas del Ministerio de la Mujer, yo abogada privada, me vas a recortar el derecho de mi patrocinado, ¿no? Muchas veces he visto y muchas veces nos ha tocado ponernos también fuertes. A ver, un momento. No, yo soy la abogada del CEN, sí, yo soy la abogada de la otra parte. ¿Cuál es el problema? Acá entramos las dos juntas, ¿no? O porque se nota eso. Entonces, por lo que tengan, y si hay abogados del CEN o psicólogos del CEN, es que nos vamos a encontrar en los procesos, estimados colegas, ¿no? Y también advertir muchas cosas, ¿ah? Miren ustedes, yo nunca voy a olvidar, siempre hay casos, creo que todos los años me llega un caso tutelar para poder sacar niños, para poder rescatar niños. Entrábamos, era un caso bien complicado, ¿no? La parte psicológica, ustedes han visto que dentro de la presentación, Antonio, la parte de la terapia ayuda muchísimo, muchísimo, ¿ya? A mí me tocó estudiar porque los casos que nosotros vemos en familia amerita, tanto para nosotros cuidarnos también, porque lo que nosotros vemos en familia es terrible, y también para que nos ayude en la parte técnica. Llegamos todos a medicina legal porque se necesitaba pasar una evaluación, ¿ya? Y mientras, perdón, me voy a enchufar esta. Y no se me permitía el ingreso a la Cámara Gesell, ¿no? Porque yo era abogada de uno de los padres. No se me permitía el ingreso. ¿Por qué no me van a permitir el ingreso? He solicitado mi participación. Y en medio de la doctora, la fiscal, ver si estaba mi apersonamiento o no mi apersonamiento, la menor entra en crisis, ¿no? En crisis de desmayarse, de querer agredir a todos, entra en crisis, crisis, crisis. Y todos atendiendo el tema que si podía o yo no participar. Y la niña literalmente en el suelo en crisis. ¿Ustedes creen que el fiscal, porque está el fiscal penal, el fiscal de familia, estaba la asistenta del CEN, estaba la abogada del CEN, estaba yo? ¿Ustedes creen que de los cuatro que se supone que están ahí, porque eran el equipo de la niña, ¿no? Venían representando a la niña, se dignaron a voltear y ver la crisis de la menor? Yo intenté acercarme porque había que recoger a la niña del suelo y se me fueron encima, peor. ¿Que cómo es posible? Usted la está agrediendo, oiga. Acá, abogado de nadie somos. Hay un niño que necesita asistencia. O sea, disculpen la expresión, pero el chaleco rojo que tienes o mi cadena, mi cinta celeste, acá no interesa. Entonces, esas circunstancias, estimados colegas, ahora yo lo cuento como anécdota, ¿no? Pero pasa. Entonces, hay que conocer bien también cuáles son las facultades y miren, como dice, conocer al enemigo te brinda más herramientas. Obviamente quejadas y las saqué del proceso a las dos, al menos a la abogada que asistía en ese momento, la saqué del proceso a nivel fiscal, de todas las investigaciones que faltaba y en juicio, eh, porque no podía, pues la quejé, no por una inconducta. Pero bueno, así ustedes pueden hacer cuando les toque estos casos. No hay que perder de vista que en estos temas de violencia familiar, sobre todo si es que hay niños, niñas y adolescentes, hay que dejar a veces el chaleco, hay que dejar la cinta para poder atender esas situaciones, ¿no? Todos peleándose, haciéndome escándalo porque a ver si estaba personada una persona y la niña medio convulsionando en el suelo. Entonces, y los de seguridad, nada. Ustedes han escuchado que la justicia especializada de niño, niña, adolescente tiene que velar por el interés superior del niño. Así, estimados colegas, pero si les gusta la especialidad, bienvenidos, esas cosas pasan. Capacidad procesal, permítame, se me va a ir la batería. Capacidad procesal de los niños, niñas y adolescentes. Nosotros sabemos, ya no les podemos llamar los menores de edad, ¿no? Porque menores resulta ser un poco no poco, resulta ser discriminatorio y esa minoría los hace como que chiquitos, como que no se les da la representación debida y no se les da la igualdad de derecho, el trato igualitario
de derechos. Permítanme, creo que se me va a ir la batería. Un segundito, por favor. Entonces, se ha establecido, ¿no?, en toda esta justicia de protección a la infancia, se ha establecido que el interés superior del niño tiene que estar presente a todo nivel. Con mucha más razón en aquellas resoluciones adoptadas o en aquellas medidas que vayan a adoptar los órganos jurisdiccionales y que vayan a impactar en la vida de un niño adolescente. Tanto es así que el código, bueno, esta, esta revolución del código de los niños y adolescentes fomenta, entre muchos otros derechos, los más importantes: a ser oído, a estar informado en qué proceso se encuentra, ¿ya? Y su participación dentro de los procesos del cual es parte. A ser oído, a ser escuchado, a que si está dentro de un proceso judicial se le informe, se le escuche su opinión, ¿no? Si bien es cierto, por un tema etario, solamente de edad, está limitado, digamos, en ejercer sus derechos civiles, ¿no? Eso no lo limita a poder ser parte de procesos judiciales. Y dentro de eso, incluso estamos hablando ya al día de hoy del abogado del niño, indistintamente de la defensa del papá, de la mamá, la fiscalía, abogado del niño. Quiero que este niño en este proceso tenga un abogado, porque el papá ni la mamá que le han agredido me va a poner el abogado al hijo, pues no. Ya, fiscalía o defensa pública, nómbrame un abogado, aunque sea de pantalla, ya, pero nombran un abogado. No hay abogados, llámeme a los colegios de abogados, hay una nómina de abogados que están ahí, llamen, necesito que el niño tenga una representación. Si bien es cierto, esa capacidad procesal para poder ejercer o solicitar tutela jurisdiccional efectiva puede ejercerse en ciertas excepciones. Él puede hacer una denuncia por violencia psicológica, puede acercarse a la comisaría, puede acercarse a una demuna, puede acercarse a las entidades que hemos hablado para poder presentar su denuncia, sin la necesidad de estar acompañado de una persona adulta. Ya. Ahora, ¿qué tan probable es que un pequeño pueda o se escapa de la casa, ¿no? Para poder ir? Porque para empezar no conocen de las comisarías. Para seguir, ¿dónde quedará la comisaría? No, generalmente para que un niño llegue a una comisaría porque se han escapado, ¿no? Entonces, con mucha más razón, inmediatamente ahí el actuar del policía es inmediatamente la UPE, inmediatamente el Ministerio de la Mujer. Porque para que un niño llegue a una comisaría a hacer una denuncia, ahora hay casos excepcionales también, ¿no? Me ha tocado algunos casos en los que los adolescentes muy frenéticos les quitaron el celular y ya está privando mi libertad de expresión, ¿no? Entonces hay que escuchar, hay que saber el entorno para no hacer de un hecho así todo un problema, ¿no? Por eso hay que validar, por eso hay que evaluar, hay que ver cuál es el contexto, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Ya? Porque a veces como pecan de no hacer nada, también pecan de hacer de más. Y vuelvo a insistir, a veces la intervención del Estado en casos que son netamente para el ámbito terapéutico termina por quebrar los cimientos, las bases de la familia. Entonces, ahí por eso la especialidad, por eso el policía, por eso el CEN tiene que ver, señor, o niño adolescente, esto no va más. ¿Qué es lo que no te gusta de papá? Que de repente el castigo que te ha dado no te ha gustado, pero eso no significa que te esté humillando, maltratando, denigrando, ¿no? No, es que me quitó el celular, ¿no? O me dijo así o me dijo así. Entonces hay que analizar, hay que evaluar. Casos de contravenciones, estimados colegas, tengo ahorita que no sé qué pasa en los colegios. Ahora con este sistema que todo se comunica,
profesora, se olvidó su lapicero. En nuestros tiempos, que eran, estimados colegas, si se saca cero es su responsabilidad, ella solamente se dedica a estudiar, punto, ¿no? Era nuestra responsabilidad, nuestro desempeño en el colegio. Ahora, claro, con estas nuevas políticas, con estas nuevas formas educativas, eh, es una bitácora de lo que los niños hacen todo el día, ¿no? Todo el día. Se sentó así, no se sentó así, trajo el lapicero así, arrancó una hoja así, no lo hizo así. Pero bueno, otro tema. Pero eso genera, estimados colegas, muchos temas de contravenciones, ¿ya? Dentro de las instituciones educativas. Y estos niños, como ya están también muy empoderados, son los que llegan a las comisarías, ¿no? Es muy contradictorio. En cambio, los pequeños que están en una relación de agresión de sus progenitores, muy difícilmente pues vayan a poderse escapar. Van a tener que escaparse, van a tener que ser socorridos de repente por algún vecino o como en alguna oportunidad hemos visto por redes sociales que se haga la notis criminis, ¿no? Que se haga notorio, que se haga pública esa denuncia para que la autoridad pueda ingresar y pueda rescatar a este pequeño. ¿Ya? Entonces, esa capacidad limitada por el tiempo, por su cronología, no le impide que pueda ser partícipe en un proceso judicial, que se le puede informar de que está siendo parte de una cámara GESEL, por ejemplo, explicarle que detrás de esa ventana hay personas que nos van a escuchar y que si ve esa camarita o esa camarita es para que nos escuches bien y para que nos graben bien y que mientras yo psicóloga voy a ir conversando contigo, por favor, vamos a hablar un poquito fuerte porque ellos nos quieren escuchar, son personas que nos van a ayudar. Informarle que el ambiente en el que está, mira, acá estamos en este cuarto tiene esta parte, mira, ese vidrio que tú, es informarle. Entonces, tiene derecho, como es un sujeto dentro del proceso, antes era objeto en los procesos, ahora es un sujeto dentro del proceso. Entonces se le tiene que informar, tiene que estar a su nivel de lenguaje, de entendimiento, porque comprenden perfectamente, tienen que estar informados. ¿Ya? Vamos terminando. Medios de prueba en la presentación de las denuncias. ¿Ya? Para el ámbito de la tutela especial o de protección, ¿ya? Se admiten y valoran, de acuerdo a su pertenencia, todos los medios probatorios que se puedan emitir para poder acreditar, que se puedan aportar para poder acreditar el riesgo, la urgencia, la necesidad. Sin embargo, no es necesario que se acredite daño físico, afectación física, psicológica o emocional, ¿no? A pesar de la ficha de la evaluación de riesgo o el informe médico psicológico no refieran la existencia de un daño o afectación psicológica, igualmente, en el caso del ámbito de protección, se pueden emitir medidas de protección, ¿ya? Acá vamos a diferenciar dos ámbitos, protección y sanción. En protección no necesito yo para la denuncia aportar medios de prueba, no los necesito. Sin embargo, eso no quita que yo vaya, como les he explicado, y lleve fotografías, lleve grabaciones, deje los pantallazos, imprima los pantallazos, ¿no? Porque el policía sí puede custodiarlos. Eso me servirá en la parte de la investigación a nivel fiscal. ¿Ya? Pero no es necesario para el ámbito de protección que yo tenga que acreditar alguna afectación para que me den medidas o no. No hay rigurosidad en el aporte probatorio, que quiere decir no requieren mayor tecnicismo, no requieren un filtro tan riguroso, ¿ya? En el ámbito especial, pero eso, ojo ahí, defensas técnicas, siempre vamos a poder, en el ámbito correspondiente, atacar, no sé si es que se ofreció o no se ofreció en su debida oportunidad la naturaleza, la pertinencia de estos medios probatorios. No es obligatorio que las partes involucradas presenten medios probatorios. ¿Ya? El juzgado puede admitir y valorar medios probatorios de actuación inmediata antes de emitir las medidas de protección. Esto, la verdad, estimados colegas, como es tan rápido, a veces ni tiempo llega puedes ofrecerlos, ¿no? Pero de actuación, a veces mandan audios USBs, porque quieren verlos, dependiendo de la gravedad, podrán de repente el juzgado aperturar una audiencia especial.
pero por la sola narración de los hechos, el juzgado dice, no necesito ver más video, necesito, no. Eso aplícalo, llévalo en un ámbito ahí, defiéndete con tus videos, con tus audios, con tus transcripciones. Acá yo no necesito, me basta con lo que yo he leído, suficiente, ¿no? Para darte medidas de protección. No requieren estándar probatorio en la etapa penal, no requiere el estándar probatorio de la etapa penal, ¿ya? Y no está determinándose aquí la responsabilidad. Ahí decía el doctor de que se estaba yendo contra el principio de inocencia, ¿no? Aquí en la etapa de protección no dicen que el señor ha cometido el delito, dice el presunto agresor. Ya en el ámbito de la fiscalía, ahí sí vamos a poder ejercer la rigurosidad de los medios de prueba, ¿no? Al momento de haber presentado las denuncias, pruebas de cargo o pruebas de descargo, ¿ya? La declaración de la víctima resulta ser, doctora, o sea, solamente por lo que ha dicho la señora le van a creer, sí señora, así es que tenga cuidado. Doctora, pero es que eso es muy riesgoso. Sí señor, por eso tenga cuidado. Doctora, pero es que eso es injusto. Sí señor, pero no es indefinido. O sea, las medidas de protección no van a ser indefinidas. Sin embargo, incluso cuando hay casos en los que es evidente que son denuncias malintencionadas, no dan medidas de protección, ¿no? Y el juzgado dice, de los hechos que la señora narra, no se evidencia, ¿no? Una narración coherente, no precisa hechos, no precisa forma, no precisa tiempo, hay muchas contradicciones, entonces no me da certeza de lo que la señora está diciendo y no es suficiente. Por el momento no le voy a dar medidas de protección. Si llega el certificado psicológico y hay afectación, vamos a evaluar la ampliatoria o en todo caso ahí le daré las medidas de protección. O señora, si es que se suscita un hecho de violencia nuevo, usted me puede avisar, tocar la puerta del juzgado para que ya yo ahora sí, pero por el momento no creo en su versión porque su versión, miren ustedes, no tiene ciertas características. Siempre digo, una víctima de violencia, por más tiempo que pase, ¿ya? Por más tiempo que pase, siempre va a persistir en detalles, en datos, en circunstancias que no las olvida. Y eso lo mantiene en el tiempo, tanto en su declaración a nivel policial, a nivel de fiscalía, ¿no? Si es que por ahí solicitaron una ampliación, siempre es consistente en el tiempo. Entonces, difícilmente se vaya a olvidar de algún detalle. Puede olvidarse tal vez la hora exacta, pero datos periféricos, situaciones especiales, muy difícil, ¿ya? Entonces, aquí el juzgado, ya desde el ámbito, hay medidas de protección que no se dan porque la, la declaración, no sé si se me escucha, yo me estoy viendo un poco así media borrosa. Sí Anthony, se le ayúdame, escucha, doctora. ¿sí? Sí. Entonces, sí, yo me veo me he congelado, pero si me escuchan bien, genial. Ya, sigo entonces. Entonces, la doctrina ya ha establecido para precisamente evitar este gran número de denuncias falsas en las que las señoras, por el solo decir, les dan medidas de protección y ya aperturan investigaciones, no necesitan que su testimonio cumpla con ciertos requisitos. Y esto se aplica en delitos, sobre todo de violencia física, psicológica, sexual. ¿Por qué? Porque no hay más testigos. Solamente está la declaración de la víctima, porque estos testigos, porque estos delitos son los delitos llamados los clandestinos, ¿no? Los que ocurren en la intimidad del agraviado y del agresor. No hay más, ¿no? En un delito de violación no hay más personas. Estaríamos hablando de complicidad en ese caso, ¿no? En una agresión psicológica o física que generalmente se da, si es que son dentro del grupo de los integrantes del familiar, como el esposo, el conviviente, el papá del hijo, siempre se va a dar en la
intimidad del hogar o en la intimidad entre ellos dos. Entonces, muy difícilmente a veces hay testigos. Si hay testigos, ok, bacán, aportamos, ¿no? Pero esta declaración de la víctima debe de estar libre de cualquier tema subjetivo. ¿Qué quiere decir? Lo que llamamos la ausencia de incredibilidad subjetiva. ¿Qué quiere decir? Este ánimo de te voy a denunciar y vas a ver, yo te voy a perjudicar. El ánimo de mm, eh, animadversión, esa se me fue la palabra. Este ánimo de querer perjudicar a través de la denuncia, no, yo sí lo quiero, esto se tiene que hacer justicia y que él va a pagar y que él va a ver porque él todo lo que me ha hecho. Entonces, hay un ánimo de perjudicar a la otra parte, ¿no? Que sea verosímil, que su versión, que está más detalladito, que su versión no solamente que lo que diga tenga que poder contrastarse con otros elementos, ¿no? Tenía, era gracioso porque mi patrocinado tenía acá la marca, ¿no? Él estaba en el auto y tenía acá el golpe. Y la señora decía, yo no lo he agredido, yo no lo he agredido, ¿no? Pero señora, usted ha dicho que lo abordó al señor por la parte del timón. Y en efecto usted ha ingresado con el puñete y le ha marcado acá, pues, ¿no? Entonces está el certificado médico que adicionalmente a la declaración de las personas da la casualidad que ahí está la marca, ¿no? Entonces, estos otros elementos periféricos que nos pueden ayudar tienen que aportar o ayudar a la sola declaración, ¿no? La señora sabe que, doctora, yo recuerdo que mientras me estaba golpeando, me dio contra la pared y bueno, acá se me ha marcado, ¿no? Porque en la pared había un clavito o había un ganchito de tela, por eso es que yo tengo esta lesión. Allá. Entonces van al lugar de los hechos, ¿dónde está esa pared acá? Y da la casualidad que a la altura, ahí el ganchito donde cuelga la señora su toalla, ahí está, ¿no? Entonces va ayudando a que con otros elementos su declaración vaya tomando fuerza. Por eso es muy importante la investigación que haga la fiscalía, ¿no? Y las pruebas de cargo y descargo que también se puedan hacer. Y esta persistencia en la incriminación que debe considerar eh, que las declaraciones que la víctima pueda ir dando en las distintas etapas no pueda contradecirse entre sí. Pese al tiempo que pase, no existe alguna contradicción, no. No, a veces dice, no, no me acuerdo, creo que no debí denunciar, o me retracto, no, ahora sí, y luego, no, ahora sí yo quiero denunciar, no, ya mejor no, ahora, o sea, ¿han visto ustedes que a veces las víctimas, no, creo que he denunciado por gusto, no, no recuerdo si me hizo, y después, no, sí, sí, sí me hizo, y después pasa, no, no, no me hizo. Entonces, esa ambigüedad que a veces la víctima se retracta, vuelve a ser persistente, vuelve a contradecirse, ya falla en detalle, señora, pero, a ver, no entiendo, usted dice que el señor en un tema de agresión sexual, usted dice que el señor la ha dopado de manera que usted no se acuerda de nada y que usted ha estado inconsciente 5 días. Sí, sí, me dio tantas pastillas que yo estuve inconsciente 5 días y ahí me ha violado. Pero señora, en esos 5 días tenemos registros de llamadas telefónicas suyas a 3 personas, al señor. Entonces se contradice en lo que está diciendo, ¿no? Entonces hay que ir indagando. Cuando nosotros ataquemos, estamos obviamente dependiendo del lado a cual ejercemos defensa, estas 3 características son las que debemos de cuidar en nuestra declaración de la víctima. ¿Por qué? Porque como bien lo dice el doctor, hay un principio que rige eh, el derecho penal, que es el principio de inocencia. Y ante la mínima duda, no se puede quebrar este principio.
No puede existir duda alguna de la culpabilidad de, en este caso, la persona imputada. No, no puede existir un ápice de duda que pueda quebrantar el principio de inocencia. Y como dicen, la duda favorece al reo. Y ante la duda, la norma retrocede. ¿Ya? Entonces, sí, en algunos casos es muy penoso que procesos de violencia en los que ha ocurrido, existe violencia, a veces Fiscalía no pueda tener los argumentos necesarios y por los tecnicismos de la parte de la defensa del imputado, que conoce cómo atacar los medios probatorios, conoce los protocolos de cómo debieron ser esos informes, conoce, acá les pongo, si no les sé, está acá. Conoce exactamente cómo desbaratar o cómo atacar en todo caso esa declaración o cómo fue dada ese informe, ya desde la parte penal ya tenemos ya plenos y pronunciamientos en relación a la declaración de la víctima, pues finalmente puedan lograr una absolución para el para el imputado, ya. Eh, ahí está. Entonces, en relación a la declaración de la víctima, estimados colegas, acá, ¿no? Indubio pro reo. Mientras la duda exista, no se puede levantar el principio de inocencia. Entonces, en el ámbito de sanción, sí podemos hacer este debate técnico, ¿no? Las defensas técnicas en cuanto a la aportación de los medios de prueba. Para esto nos sirve conocer los protocolos que maneja medicina legal eh, para víctimas de violencia. El protocolo que aplica el médico legista, que aplica el psicólogo eh, para delitos de violencia psicológica y las sexual, física, es distinto al protocolo que ellos pueden aplicar para otro tipo de delito. Entonces, miren ustedes, incluso la especialidad dentro de, ¿ya? Entonces, hay que conocer, hay que manejar para nosotros poder, no discutía, sino que solicité el cambio de un psicólogo en una cámara GESEL, porque de pronto el primer niño pasó 45 minutos, una hora duró más o menos, ok, y el segundo niño pasó 9 minutos. 9 minutos. 9 minutos en lo que le dijo, me llamo tal, esto es así, le explicó, pasaron 3 minutos, o sea, 6 minutos. Así el niño ya no aporta más información. Cámbiame de psicólogo porque no tienes en todo caso la experiencia para tú abordar un niño, ¿no? O sea, en cámara GESEL, una cámara GESEL de 4 minutos efectivos, entonces hay que conocer, hay que saber, ¿ya? Y Udiapolis tiene bonitos diplomados para esto, así es que continúen, yo estoy ahí camuflada en los chats, en los grupos de WhatsApp, siempre se comparte bastante información